Bien, pues la introducción justamente es la técnica histológica, para qué sirve, y al final, como resultado de esa técnica histológica, cómo la observamos al microscopio en sus distintas variantes. Entonces, vamos a empezar por aquí, justo con la técnica histológica. ¿Para qué nos va a servir esta técnica? Para conservar el tejido que obtengamos de la persona, nuestro tejido muestra, lo más parecido a como lo encontraríamos in situ, ¿sí? Con las menores modificaciones posibles. ¿A qué se refiere este término de in situ? Lo van a escuchar mucho, lo van a leer mucho. ¿O a qué le suena? Como sitio, ¿Cómo qué, perdón? como sitio, como Exacto, en su sitio anatómico normal, ¿sí? Entonces, por eso, lo más parecido a cómo lo observaríamos en su sitio normal. Entonces, ese es el objetivo de la técnica histológica. Cómo vamos conservando ese tejido con distintos productos para observarlo lo más parecido, sin modificaciones. Entonces, lo primero es observar, veamos, primero vamos a obtener la muestra. En este caso, las muestras de tejido de una persona se pueden obtener por varias vías. En este caso, nos interesa especialmente o se revisan especialmente tejidos obtenidos por biopsia y en algunos puntos, pues por ejemplo, la obtención de muestra sanguínea o citología exfoliativa. Fíjense, las biopsias, ¿qué ocurre? Se toma justamente un fragmento del tejido lesionado, del tejido que aparece como una lesión, y entonces las podemos clasificar en biopsias incisionales y excisionales. Entonces, la incisional, tomamos una parte del órgano y en la excisional se extrae todo el órgano. Entonces, son distintos tipos de biopsias. Se pueden tomar, por ejemplo, a través de la piel por punción con una aguja o de otras maneras, por ejemplo, por las endoscopías, donde con el mismo aparato se puede tomar de manera interna, por ejemplo, de la mucosa del estómago. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas son tomas de tejido, ¿sí? Que se les conoce como biopsias. ¿Queda claro? sí, Muy bien. La obtención de muestra sanguínea, ¿cómo creen que se obtenga? ¿Cómo se obtendrá? Pues por punción también, pero en este caso en sitios anatómicos específicos. ¿Qué se punciona para obtener sangre? una vena. Una vena, que es lo más común, la vía más fácil, pero también, pues la podríamos obtener de vía arterial, ¿no? Y si somos todavía más específicos, buscando determinado padecimiento en el sitio donde se originan las células sanguíneas, de dónde se obtendrá esa muestra, que tenían todos los huesos en su interior. La médula ósea. La médula ósea, justo. Entonces es una muestra de tejido sanguíneo, pero muy particular, ¿sí? La médula ósea. Y la citología exfoliativa, ¿esta la han escuchado? ¿O qué les suena? ¿O para qué se utiliza citología? Pues la célula, ¿no? Ajá. Pero, ¿y exfoliativa a qué se refiere? Obtenemos células a través de justamente de la exfoliación. ¿A qué se refiere entonces? Que usualmente con un cepillo se barren
superficies epiteliales escamosas generalmente. Por ejemplo, de la boca, ¿sí? De la mucosa oral, o una muy frecuente para la detección de cáncer cervicouterino, justo, ¿no? La obtención de células del cérvix por raspado, ¿sale? Entonces, esas son las citologías. La de todo sería lo de Papa Nicolau. Ah, justo, la obtención de la muestra se le conoce como citología exfoliativa, ¿sí? Que después tiene su técnica, primero tiene su propia técnica histológica, ¿no? La obtención de células del cérvix, donde se fijan y pues luego, como en la técnica histológica, pues se tiñen con la tinción de Papa Nicolau, ¿sí? Ahora, de manera coloquial, se conoce al estudio como Papa Nicolau, sí, pero si somos específicos, es una citología exfoliativa, se va a teñir con la tinción de Papa Nicolau. ¿Queda claro? Sí, Muy bien, en cualquier caso, pues obtenemos células. Y la técnica en la que nos vamos a enfocar ahorita, pues es la que se realiza sobre todo a la toma de tejido por biopsia. Entonces ya, ¿no? Se obtiene la muestra y luego ¿qué le vamos a hacer? Se va a fijar en formol, ¿sale? En formol al 10%. El formol, pues es un alcohol y se utiliza porque, vean, evita la autólisis. ¿Qué es la autólisis? ¿O a qué le suena? Acuérdense que un grupo de células, un segmento de tejido, si lo retiramos de su sitio, ¿qué ocurre? Pues deja de obtener aporte sanguíneo. Y si tú dejas a las células sin aporte sanguíneo, ¿qué les va a ocurrir? Y aparte las quitaste, ¿no? De su sitio normal. pues se van a morir. Exacto, Ricos. exacto, exacto. Entonces, justo al obtener la muestra de inmediato, ¿no? Idealmente, se ponen en una solución con fórmula al 10%. Y de esta manera, justo evitamos, entonces, ¿qué será la autólisis? Pues que la célula se rompa, ¿no? Se fragmente, porque justo ya dejó de recibir aporte, ya la retiramos de su sitio, ¿sí? Entonces, como que detenemos a la célula en ese momento y evitamos que empiece a descomponerse. ¿Me explicó? Sí, doctor. Además, va a funcionar como antimicrobiano. Volvemos a lo mismo, ¿no? Si tú dejas tejido vivo a la intemperie, pues de inmediato, ¿qué puede empezar a proliferar? Todas las superficies que hay, ¿qué puede empezar a proliferar? Bacterias. Bacterias, hongos, ¿sí? Entonces, pues también la fijación evita que esas células se alteren por alguna bacteria del medio. Además, va a servir para endurecer el tejido, hacerlo resistente y más adelante, en los siguientes pasos, va a permitir que el tejido capte el colorante. Principalmente la fijación en formol se utiliza para la microscopía fotónica, ¿sale? En, en la fijación, el formol, acuérdense, pues es un solvente. Los solventes que diluían, ¿se acuerdan? Los solventes orgánicos. ¿Lípidos? Los lípidos y también se llevan carbohidratos. Entonces, esa es como, digamos, una desventaja de la fijación en formol. Eh, y en técnicas muy especiales se utilizan otros fijadores en lugar del formol, como el glutaraldehído, el permanganato, el tetraóxido de osmio, para otro tipo de microscopía donde sí quiera conservar, por ejemplo, los lípidos de la membrana celular, ¿sí? Entonces, estos
estas sustancias se utilizan como fijadores, pero en el otro grupo de la microscopía que corresponde a la electrónica. ¿Sí? De aquí, pues fíjense, tenemos podemos dividir a la microscopía justamente en dos grandes grupos, a la fotónica con todas sus variantes y a la electrónica igual con sus variantes. Entonces se pueden utilizar fijadores distintos. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Entonces se fija y luego, vean, estos son los pasos. Váyanlos anotando, váyanlos relacionando de manera que, acuérdense, no pierdan de vista el objetivo. Estamos preparando la muestra, ¿sí? Primero estamos evitando que, que, que se descompusiera, ¿sí? Que empezara a deshidratarse. Luego la vamos a poner en un bloquecito de cera para poder cortarla. Luego la vamos a teñir para finalmente poder observarla al microscopio. Entonces, eso es lo que estamos describiendo, ¿sale? Para aunque todo esto les suene medio tedioso y digas, ¿qué seguía? ¿Cuál paso seguía? Pues no se olviden cuál es el objetivo de la técnica. ¿Queda claro o no? sí, sí. Entonces, ya que se fija, se deshidrata, igual con etanol, se describe que es una concentración creciente hasta el siguiente paso donde se aclara con gileno o tolueno. Acuérdense, estos nombres raros, ¿no? Siempre pregúntense qué biomoléculas son. Entonces, en este caso, son moléculas que forman solventes orgánicos. Entonces, vean cómo los solventes, pues, se van llevando justamente los lípidos de esa célula. ¿Sale? Luego, fíjense, aquí viene como lo interesante. Ya que le dimos tratamiento al tejido, metiéndolo en el gileno, ¿sí? Ahora, ya digamos como que lo limpiamos un poco y ahora lo vamos a infiltrar en parafina, ¿sale? La parafina es una cera. Las ceras cuando están calientes, ¿en qué estado, digamos, se encuentran? Una Líquido. cera, ¿sí? Líquido y quema, ¿no? La cera. Entonces, ¿qué ocurre cuando se enfría la cera? Se solidifica. Ya tiene una consistencia distinta, ¿sí? Entonces, justamente es lo que, ya que tratamos previamente a ese tejido, ahora lo vamos a meter en una cera, que es la parafina. Y justamente, al solidificarse la cera, me queda un bloquecito, ¿sí? Me queda un bloque de parafina con mi tejido al interior. ¿Me explicó? Sí, Entonces, de esta manera, estos cuadritos que se forman con el tejido, se les conoce como bloques o tacos. Entonces, estos bloques ahora los puedo meter a un aparato que vean, se llama el microtomo. Micro, pequeño, tomo. ¿Qué es tomo? Como anatomía. ¿Qué es tomo? Corte. sección. Corte, sección, justo. Entonces el microtomo pues se encarga de este bloquecito de parafina, cortarlo en pequeñas láminas tan delgadas, vean, entre 5 a 10 micras. ¿A cuánto equivale una micra? Es la milésima parte ¿de un qué? Milímetro. De un milímetro, exacto, ¿sí? Entonces una micra es la milésima parte de un milímetro. Entonces vean qué tan fino puede cortar los bloques de parafina el microtomo. ¿Queda claro o no? Sí, sí que claro. Muy bien, ya que se realizaron los cortes, ahora
justo para eso necesitábamos la parafina, para que nos permitiera cortarla en hojas a esa muestra. Ahora, ya que se cortó, se desparafinan, ¿sí? Acuérdense, la parafina a final de cuentas es una cera. Las ceras son cadenas muy largas de carbohidratos, son hidrocarburos. Entonces, los hidrocarburos, donde se disuelven en solventes orgánicos. Entonces, nuevamente con xileno tolueno, se retira la parafina y ahora, fíjense, vamos a rehidratar la muestra. Es decir, vamos a quitarle toda los restos de parafina para eh, volverla, ¿cómo decir? Soluble para el siguiente paso, que es la tinción, porque justamente los colorantes, la mayoría son acuosos, y si son acuosos y tengo la muestra con restos de parafina, ¿se le podrán unir? Sí, no. No, entonces por eso tengo que rehidratarlo ahora con alcohol, pero pasando desde el 100% hasta una solución donde sea completamente agua. De esta manera retiramos todos los restos de la parafina y la muestra ahora se puede teñir. Entonces, la tinción, la mayoría de los que se utilizan pues en microscopía óptica van a ser colorantes acuosos, ¿sale? Y pues recuerden, con los solventes que se trató la muestra, ¿qué se pierden? Se pierden un montón de cosas. Glucógeno, protoglucanos, glucosaminoglucanos, como ya lo habíamos comentado, lípidos, moléculas de RNA de transferencia y proteínas pequeñas. Entonces, todo eso se llevan los solventes. Por eso, cuando se quieren observar algunos componentes celulares muy puntuales, pues se utiliza el otro tipo de microscopía. ¿Cuál es la tinción más frecuente que se utiliza? Dentro de todas estas H. tinciones, la que más van a encontrar, la que más se utiliza es la hematoxilina con eosina, ¿sale? Entonces, de la eosina, ¿qué nos permite observar al teñirlo? Ya después de todo el tratamiento que tuvo la célula, ¿qué tiñe la hematoxilina y qué tiñe la eosina? ¿O de qué color tiñe la eosina y de qué color tiñe la hematoxilina? No, Creo que la hematoxilina es la moradita. exacto, la hematoxilina es la moradita, la que tiñe de morado, ¿sí? Y la eosina tiñe Rosa. de rosa, ¿sí? Acuérdense, hay unas células del cuerpo, del sistema inmune específicamente, que se tiñen de un rosa muy intenso con eosina. Entonces, ¿cómo se llaman esas células? Eosinófilos. ¿Se acuerdan? ¿Ya los habían escuchado o no? No. Bueno, los eosinófilos, ¿por qué se llaman así? Pues porque se tiñen, tienen eh, unos gránulos muy rosas intensos que se tiñen justamente con la eosina. Y pues la hematoxilina es justamente lo que va a teñir de morado, sobre todo en el núcleo, a los ácidos nucleicos. Eh, Les digo, esta es la tinción más frecuente, la más utilizada, y a final de cuentas, otras que les voy a mostrar ahorita son del microscopio fotónico. Todo este tratamiento que tuvimos ahorita de la célula fue para el microscopio óptico, acuérdense, o fotónico. Ya que se tiñe, todavía vean, faltan los últimos pasos. Se deshidrata con etanol nuevamente la muestra. Luego ya lo último se aclara con
Gilol, que va a permitir aumentar la transparencia en la muestra, y al final se monta en un portaobjetos con un medio de montaje, es una gota de una resina que le permite adherirse al portaobjetos y se cubre con un cubreobjetos. Al final nos queda esta laminilla, que son las que ustedes toman en el laboratorio, que ya están listas para observarse directamente al microscopio. Entonces, vuelvo, ¿no? O sea, todo esto que acabamos de revisar, sí, que son muchos pasos y que a ver qué ocurre en cada uno, pueden clavarse un montón, ¿no? A lo mejor todo el día, pero no pierdan de vista para qué necesitamos la técnica histológica, para pasar desde que obtuvimos la muestra hasta cómo la voy a observar al microscopio. No es tan sencillo, no es que nada más la tome y la observe directamente. En lo general, pues se lleva a cabo esta técnica y esto pues también nos va a permitir observar con mejor detalle. ¿Queda claro o no? Muy claro. Conste. Entonces, fíjense, ok, ya tenemos entonces el resultado de nuestra técnica histológica. Ya tenemos la laminilla. Ahora, pues la cuestión es cómo la vamos a observar, porque evidentemente el ojo humano, pues no es capaz de observar a nivel microscópico, ¿sale? Y bueno, antes de pasar al microscopio, me tengo un momento. Vean, esta tablita me pareció muy sencilla y muy útil, donde nos muestra, vean, las tinciones más utilizadas y cómo tiñe las estructuras. Entonces, justo esto es lo que nos puede ayudar a identificar en las laminillas, cuando las vean al microscopio, pues qué tinción estaban utilizando. Entonces, la más frecuente, la más utilizada, ya hemos quedado, ¿no? Hematoxilina eosina. Entonces, nos tiñe el núcleo de morado, el citoplasma de rosa. De ahí, por ejemplo, una también que se ve muy bonito, los colores, el tricómico de Masson, donde observamos tonos rojos, ¿sí? Azul e incluso verdosos. De ahí otro frecuente también es el tricrómico de Gallego, que tiñe más unos tonos amarillos y verdes. Y de aquí les recomiendo que, por ejemplo, en el libro se tomen, no sé, una hora a lo mejor, y que nada más ojeen. Cuando observen en las imágenes, o váyanse directamente al atlas, ¿no? Del libro, e identifiquen el nombre de la tinción. Entonces, cuando revisen esa tinción, van a ir asociando cómo se ven los colores, y es justo lo que resume la tablita. Entonces, esto es de agilizar el ojo, de decir, esos tonos, ese tono azul intenso o rojo intenso, son tricrómico de Masón, por ejemplo. O, eso ya vi todo rosa, todo morado, pues es HY, ¿sale? Y así tenemos un montón de tinciones que algunas son específicas, ¿sí? Por ejemplo, el PAS, que se utiliza para identificar glucógeno, como en las células caliciformes del epitelio del intestino. Y lo que les comentaba hace rato, ¿no? Aquí hay una tinción, vean, la tinción de Papa Nicolau, que sirve justamente para teñir las células obtenidas de la citología cervicovaginal. Sí, la obtención de muestra es la citología, y la tinción es de la que recibe el nombre, el estudio que se conoce, ¿no? Comúnmente como Papa Nicolau, así. Y vean, hay algunas otras tinciones para células de otro tipo, ¿no? Para bacterias específicamente. No olvidemos la tinción de Gram, que esta nos permite identificar gran número de bacterias, y de acuerdo a si se tiñen igual de azul o de rojo, podemos saber si son gram positivas, gram negativas.
y algunas bacterias que tienen características muy particulares en sus membranas y que se tienen que teñir, por ejemplo, con algunas más sofisticadas como Sil-Nielsen para Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo. Entonces, esta tabla, aunque parezca, digan, me tengo que aprender 30 tinciones, o sea, hay más de hecho, ¿no? Pero ¿cómo van a agilizar, recordar cada tinción? Pues observando un montón de tinciones. Es como lo que les comento en anatomía, ¿no? O sea, no se van a aprender, bueno, a lo mejor sí, pero les va a costar mucho trabajo, igual aquí, todas las superficies, las salientes del cráneo, nada más leyéndolas, que aquí si tenemos el cráneo en nuestras manos, ¿no? Entonces, lo mismo acá, ¿sí? Vean por aquí lo más frecuente. ¿Cuál era la tinción más frecuente? H. Así. HI. Entonces, aquí el ejemplo nos muestra cómo en un primer tejido, en una primera muestra, solamente se tiñe con hematoxilina. Vean cómo tiñe justamente de morado, o bueno, se ve medio azul intenso. Y del otro lado solamente se utilizó eosina en B. Entonces se ve todo como rosado. Y en C, pues ya se encuentran ambos, ¿no? La hematoxilina y la eosina. Y en este caso, en el tejido, ¿qué predomina? Bueno, realmente en el páncreas, ahí las células tienen una característica, tienen acidofilia y basofilia, pero el punto es que en esta micrografía, lo que observamos es el HY, ¿sale? Fíjense, todas las tinciones, si de repente ya no les dice el libro qué es, seguramente es HY, ¿sale? Y les digo, de ahí es ir agilizando el ojo, ¿sale? Entonces, a veces son tonos muy característicos, como este rojizo y azul, que vean, característico del tricromico de Mason o de Mason, dicen algunos, ¿no? Entonces, ya cuando vean otro corte de la misma manera, nada más asocien los tonos y los van a ir detectando muy rápido. Vean la diferencia que tiene este tricrómico con el de gallego, donde se ven ahora tonos amarillos, verdosos. También sigue habiendo rojizos, pero hay un cambio justamente, ¿no? En el color. ¿Sí? ¿Me explico o no? Sí. Entonces ya contrastan, ¿no? Si ven ahora estos tonos, dicen, bueno, ese no es masón, no es HY, no se ve todo rosa. También es característico, les decía, el PAS, por ejemplo, para observar carbohidratos en las células caliciformes, por ejemplo, del intestino. Entonces, les digo, por acá, por ejemplo, una tinción muy, muy bonita para ver el DNA, por ejemplo, en las células que están, ¿qué nos permite ver? Vean, esas células que están haciendo. Meiosis. ¿A poco sabes qué es meiosis? Y yo te diría, no, no creo que sea meiosis, la verdad. Meiosis, segura. No es mitosis. Sí, ¿no? O sea, son unas células vegetales, al parecer, y justo están haciendo mitosis. Bueno, y ahí observamos justamente los cromosomas, ¿no? Cómo se están separando. Y aquí vean esta célula, a ver, ¿quién me dice si somos más puntuales todavía en qué fase de la mitosis dirían que está? En anafase, Muy bien, anafase, ¿por qué? porque ya están, los cromosomas ya están separados. Exacto, vean cómo ya la mitad del material genético está yendo hacia un polo y la mitad hacia el otro, ¿sí? Los que vemos en este caso son eh, los cromosomas, ¿ya vieron? Cómo están siendo traccionados desde el centrómero hacia cada polo de la célula. Entonces, pues hay tinciones que nos permiten observar cosas en específico. Igual la tinción, por ejemplo, del el frotis de sangre,
generalmente se utiliza esta tinción Wright y vean, nos permite identificar muy bien estas células, si es sangre, cuáles son las que más abundan. Eritrocitos. Los eritrocitos, justamente, y estas otras células que observamos por aquí, ¿qué serán? Las que no son linaje rojo, ¿qué eran? Linaje blanco. Linaje blanco. Entonces aquí observamos algunos leucocitos, ¿sí? Y por acá, ¿qué creen que sean estos puntitos? No se ven muy claros, pero no están tan grandes como una célula. ¿Qué serán también ahí en la sangre? Las que evitan que sangremos. Las plaquetas. ¿Sale? Entonces, che, ¿cómo vamos? Lo vamos bien. Bueno, entonces, como les digo, hagan ese ejercicio, agárrense el libro, ¿sí? Ojéenlo y vayan identificando en el pie de la tinción qué tinción es y van a ir asociando los colores a esa tinción y de esa manera, pues se les va a hacer mucho más sencillo eh, aprenderse toda esta tabla que parece enorme. Entonces, pues justo, ¿qué nos permite observar todas estas tinciones? Es un aparato, se llama microscopio. El microscopio óptico en este caso, que a final de cuentas es un sistema conformado por luz y qué más. Luz y qué más. ¿Qué es lo que nos permite al interior del microscopio ver eso tan pequeño cuando nos asomamos? Son estas cosas. Lentes. Lentes, ¿sí? Entonces, pues este es como el primer dolor de cabeza porque los libros se encargan de explicarles como la teoría óptica que hay detrás de todo esto, ¿sale? Entonces, lo que yo les aconsejo que recuerden de esta parte es lo básico, o sea, tenemos una fuente que nos emite justamente la luz y las lentes se encargan de magnificar la, el tamaño de la muestra y a final de cuentas la luz va a viajar para que la podamos observar a través del ocular, ¿sale? Entonces, ese es el fundamento. Yo emito luz que me permite observar los tejidos y las lentes se encargan de magnificarlo y condensar esos haces de luz. Ahora, recuerden que pues obviamente se tienen que aprender bueno, esto ya se lo saben seguramente, de las partes del microscopio para saber manipularlo. Por ejemplo, cómo enfocan. A ver, recuérdenme cómo han enfocado en sus prácticas. ¿Qué han hecho? Bueno, han hecho prácticas. Que no siga en el tornillo magnético y micrométrico. Exacto. Pues vamos a poner la muestra por aquí en la platina. La platina ahí tiene su seguro para que no se mueva la muestra, para que se mantenga fija. Y con el control de la platina la podemos desplazar, ¿sí? Ya que la tenemos sobre la platina, pues prenden la fuente de luz y se emite hacia arriba justo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen generalmente? ¿Cómo empiezan a observar una muestra? Primero seleccionando el objetivo, o sea, ¿Cuál objetivo ponen? pues el 10, El más pequeño que tenga, ¿sí o no? sí, Justo, entonces se pone el objetivo más pequeño. Aquí un dato es que el objetivo siempre va hacia la derecha, ¿sí? Tenemos que ir rotando siempre a la derecha. Y pues ya que tenemos el objetivo, empezamos a enfocar
con los controles. La rueda grande, ¿cómo se llamaba? Macrométrico. El macrométrico. Y ya que estamos para afinar solamente la imagen, El micrométrico. micrométrico. ¿Sale? Y pues regla de oro, no romper las laminillas, ¿no? Pero pues ese es el fundamento. Toda la teoría óptica que los confunde confluye acá. Entonces, de los conceptos, a lo mejor para que lo repasen, dos conceptos importantes. El poder de resolución. ¿Sí? ¿Qué es el poder de resolución? ¿Alguien se acuerda? Y diferenciarlo de otro concepto, que es el límite de resolución. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿quién se acuerda acá del poder de resolución? ¿Alguien? ¿No? ¿Ideas? Es como la capacidad, ¿no? Que tiene para, pues, distinguir lo que se va a observar, ¿no? Discriminar justamente dos puntos separados, ¿sale? La capacidad que tiene una lente para discriminar dos puntos que están, o sea, dos estructuras que están cercanas entre sí y poder observarlas tan claramente que pueda diferenciar una de otra, es decir, verlas separadas. Ese es el poder de resolución, ¿sale? Y el límite de resolución, Es la distancia misma, ¿no? la distancia justamente entre esos dos puntos para que se delimiten. O sea, si hacemos un acercamiento, la distancia entre esos dos puntos, ¿sale? Entonces, bueno, eso es lo que podemos resaltar, además de las porciones del microscopio, y les digo, todo el fundamento físico, pues revísenselo, pero no se pierdan ahí, aterricen esa idea. ¿Para qué sirven? Pues es un sistema de lentes con luz que me hace magnificar y condensar los haces para que los pueda observar directamente. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y también les muestro por acá algo similar a lo que nos recuerda a lo anatómico, a los planos de corte anatómico. En las estructuras que tomamos, que se toman más bien en las biopsias o regiones de las propias vísceras, pues al cortarse, pueden hacerlo en distintos sitios de esa estructura. Y por ejemplo, si esa estructura ocupa un plano tridimensional complejo, entonces el corte puede pasar por muchos planos que cuando yo los observe, pues me voy a dar una idea de más o menos cómo pasó ese corte por la estructura. Por ejemplo, veamos, aquí tenemos una naranja, mandarina, no sé qué sea. Entonces, por ejemplo, si tenemos un corte transversal que pasa muy encima, lo que obtengo es este corte, un diámetro pequeño. Pero no es lo mismo que si lo corto transversalmente justo a la mitad, observo un diámetro mayor. O cómo voy a observar la disposición de los gajos, vean, ¿no? Cuando yo lo corto de manera transversal, tengo a los gajitos de esta manera, como triangulares, ¿sí? Pero cuando hacemos un corte oblicuo, como que los empiezo a deformar, como que los empiezo a ver distintos, ¿sí? Entonces esto es lo que nos tenemos que imaginar cuando cortamos las estructuras, que la laminilla nos puede ofrecer distintas perspectivas de ese corte. Aquí, vean, tomando como referencia la naranja, ahora identificamos esta estructura que corresponde. ¿Alguien ya lo identifica? ¿Ya lo vieron? ¿Qué será? No, la verdad no. ¿Cómo? No, que la verdad no. Ah, bueno, no importa, es un glomérulo. Un glomérulo lo tomas como
se toma aquí como referencia porque es una estructura como esférica, justamente. Entonces, lo que quiero que observen es, por ejemplo, si el corte con el microtomo pasa por esta región de esa estructura, vean, sería similar a como cuando pasó por este extremo más superior. Tenía un diámetro pequeño, ¿se acuerdan? Entonces, dependiendo cómo pase el corte, es como yo las puedo observar al microscopio. Por eso me puede ofrecer distintas perspectivas y es lo que yo tengo que tomar en cuenta. Cómo está, cómo pasó el corte para que me ofrezca esa imagen a la vista. ¿Queda claro? Digo, Y hay ocasiones en que dicen, no, es que no hay glomérulo. No, no es que no tenga glomérulo, es que el corte pasó justo donde todavía no lo, no lo atravesó. ¿Ya vieron? Y pues vean, por último, que recuerden algunos colorantes, o sea, la tabla de las tinciones es muy útil. Hay algunos que también se mencionan aquí y justamente cuáles colorantes de acuerdo a su pH, cuáles son algunos básicos, algunos ácidos y cómo tiñen los tejidos. Y justamente también me pareció importante que recuerden cuáles son las medidas de longitud que se toman a nivel para el microscopio, ¿sale? Entonces ir haciendo ese ejercicio, ¿no? 1 centímetro tiene ¿cuántos milímetros? ¿1000? Porque, exacto, 1000. Y partiendo del milímetro, hace rato comentábamos, ¿no? ¿Cuál es la milésima parte de 1 milímetro? ¿Un micrómetro? Un micrómetro, justamente. Entonces ahí empieza nuestra equivalencia, ¿ya vieron? Justo, revisen todo esto. ¿Cuáles son las equivalencias? Porque hay microscopios, por ejemplo, el fotónico, este me permite ver las células, por ejemplo, pero el electrónico me sirve todavía para verlas más a detalle a nivel membrana celular. Entonces, a veces las medidas, pues justo son muy distintas. Tenemos que ubicarnos a qué nivel estamos viendo. No es lo mismo observar un montón de células de esta manera a observar específicamente la membrana celular de una de ellas. ¿Sí? Entonces, por eso, para que no nos perdamos cuando estemos observando en el microscopio. Muy bien. Pues, ¿alguna duda hasta aquí? Dudas, dudas, dudas. ¿Qué están utilizando para estudiar? pues esto, en la página del departamento sale como un atlas. Ah, justo el Atlas. Ahí métanse a revisar justamente las tinciones. Y también búsquense este libro. Es un compendio de biología celular. Es justamente de, de ahí de autores del departamento. Entonces los conceptos vienen muy puntuales, viene muy sencillo de leer y a lo mejor les sirve justamente para tener un panorama mejor del tema y luego complementarlo ya con libros como el Gardner, el Ross. Entonces les recomiendo que partan de una lectura sencilla como esta y ya luego poco a poco vayan complementando con otros libros, ¿sale? Sí, gracias. Muy bien.